Bendiciones, queridos hermanos, buenos días por esta mañana que Dios nos permite poder una vez más poder estar delante de ustedes. Gracias a Dios que su amor y su paciencia y su bondad nos has permitido poder un día más estar con ustedes. Dios es bueno, y en esa maravilla de su grandeza, en esa maravilla de su amor, de su paciencia, pues nos permite poder compartirles una palabra. Pidiendo al Señor, hermano, que nos permita poder compartir una palabra de bendición para sus vidas. Toco con un mensaje que he estado escuchando, hermano, y es importante entenderlo. Que Dios nos permita, les enviamos un saludo a los hermanos que siempre se conectan, siempre están con nosotros. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarda. De tal manera de que, hermano, podamos nosotros compartir, podamos todos ser parte de esta bendición. Gracias, porque cuando el alma se levanta temprano, hermano, buscar la bendita palabra es el anhelo y el deseo del corazón. Quiero hablarles un poquito sobre el buen samaritano. Tantas cosas están pasando en este tiempo, que estamos viviendo tiempos de mucha frialdad en el corazón de los hombres, mucha violencia, como en los tiempos de los Adanes cuando salieron del huerto de Caín y Abel, donde el hombre, hermano, donde el hombre sin Cristo, hermano, y de aquellos que no conocen a Dios, hay gente que no tiene a Cristo, hay gente que no conoce a Dios, a Cristo estando dentro de la iglesia. Como usted sabe, como Pablo, que aún estando dentro, que practicaba la palabra, Pablo, hermano, mataba a cristianos. Buscándole darle muerte a los justos, hermano, causándoles heridas, causándoles heridas, hermanos, con las palabras, de tal manera, hermano, que ellos vivían dañando con su boca. Dice que Pablo aprobaba la muerte de todos aquellos, inclusive la de Esteban. Pero cuando yo veo, hermano, que yo creo que hoy estaremos enfrentando en este tiempo a hombres de violencia y a hombres ignorantes. Porque yo veo, hermano, que la violencia causa heridas, pero la ignorancia causa muerte. Y esto es algo que me llama la atención, que tenemos que revisar conforme a las Escrituras, porque dice el mismo proverbio, hermanos, 12 o 18, dice que hay hombres cuyas espadas son como golpes de espadas, mas la lengua de los sabios es medicina. Miren que aquí, hermano, hay algo interesante con lo que tenemos que hablar con los samaritanos. Hay hombres, hermanos, que son violentos. Hay hombres que causan heridas. Hay hombres que causan la muerte en la vida de los demás. Pero hay hombres, hermanos, que causan, cuando hablan, sus labios son medicina. Perdón, porque ando un poco agripado. Entonces, hermano, dice que muchos, esta palabra perecer significa morir o dejarse o dejar de existir. Pero qué tan importante, hermano, es que un ministro busque la instrucción. De lo contrario, llevaría a un pueblo a padecer muchas necesidades. Yo creo que hay mucho hombre carentes de doctrina, carentes de enseñanza, que no saben, hermano, cuál es realmente el propósito de Dios, hermano, en el cual fue enviada. Yo creo con todo mi corazón, hermano, y siempre lo he expresado así, que cualquiera puede hablar de la palabra, cualquiera puede hablar de Dios, pero no cualquiera puede hablar de parte de Dios, no cualquiera.
porque tiene que ser enviado por parte del Señor. Por eso dice que se levantarán falsos profetas, falsos cristos, falsos apóstoles, falsos ministerios, de tal manera que en algunos harán mercaderías, en otros, hermanos, los seducirán. De tal manera dice que lo harán para sacarles provecho. Por eso yo veo en Primera de Pedro que lo falso lo que hace es, todo lo que es falso roba. Todo lo que es falso roba. Y todo lo verdadero bendice. Por eso yo cuando yo veo mensajes de que Dios te va a devolver todo lo que el diablo te ha robado, no estoy muy de acuerdo en ese sentir, en ese lenguaje, porque, hermano, la misma escritura nos enseña que si el hombre se duerme o deja abiertas sus puertas, dice que el ladrón entrará. Pero bienaventurado el hombre, dice, que esté vigilante, que esté pendiente, hermano, no dejará, dice, que el ladrón entre. Quiere decir entonces, hermano, que los culpables de que alguien entre o que alguien nos quite nuestras cosas somos nosotros mismos. Quiere decir que nosotros no nos pueden robar algo que estamos cuidando, estamos protegiendo, sino cuando el hombre descuida, es como aquel que se le pierde algo por descuidado, lo dejó a un lado y ella anda buscando quién se lo devuelva, y luego ponen allá, hermano, es que me robaron lo que haya perdido. Le echan la culpa a aquel que lo tomó, sin embargo él lo dejó sentado allá. De quienes dejan sentado las cosas y lo van a perder. Y yo creo que el diablo, que el Señor lo reprenda, lo que viene a robar a nosotros es el tiempo. Por eso yo veo que Absalón dice que Absalón robaba el corazón. Por eso yo veo que el ladrón, hermano, viene a robarse el corazón de los hombres que aman a Dios. Por eso su mirada de Satanás está puesto en el corazón. ¿Por qué, hermano? Porque ahí sabe que está el amor. Ahí está que el amor lo que hace realmente, lo que hace todo, ya sea para con Dios, pero también sabe que con el amor pueden controlar y dominar a un creyente. Entonces, ¿qué tan importante, hermano, que es que un ministro busque la instrucción? De lo contrario, dice que llevaría a un pueblo a la destrucción y a padecer muchas necesidades. Pero dice, hay hombres cuyas espadas son como golpes de espadas, mas la lengua de los labios es medicina. Entonces quiere decir, hermano, que yo veo que en este tiempo el creyente va a estar enfrentando, el hombre sin Cristo va a estar enfrentando, hermano, está siendo dañados ya sea por hombres que no conocen a Dios y por hombres violentos, hombres que maldicen, hombres que maltratan a una oveja, hombres, hermanos, que en realidad, que en lugar de buscar su prosperidad, buscan su propia destrucción. Por eso vemos que esta persecución, yo veo que la persecución espiritualmente ya tiene tiempo, tiene años que inició. ¿Por qué, hermano? Porque procuran no su bendición, no su prosperidad delante de Dios, sino ellos buscan, hermano, se convierten en ladrones, se convierten en salteadores, de tal manera que buscan su propio beneficio. Por eso hay quienes usan al pueblo, usan a las ovejas, hermanos, como para darse a conocer, para tener reinado sobre ellos. Hay quienes se vuelven faraones, hacen esclavo a un pueblo. Pero yo veo que en Lucas 10, versículo 30, dice algo interesante. Quiero hablar sobre este pasaje. Lucas 10, versículo 30. Pero este hombre dice que desde el versículo 25 aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley, cómo lees? A qué respondiendo dijo:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo, ¿y quién es mi prójimo? Entonces, quiere decir que él no había entendido quién era su prójimo. Y el prójimo es alguien igual que tú. Este samaritano, hermano, no había entendido quién era su prójimo. Le llaman samaritano, ¿por qué? Porque Dios lo estaba comparando como este samaritano. Él dijo que él había, si te das cuenta, dice que él había, este era un intérprete, él predicaba la palabra, él enseñaba la palabra, enseñaba lo correcto. Porque hay quienes enseñan lo correcto, pero cuando se trata de juzgar quién es el prójimo, cuando se trata de juzgar quién es el hermano, quién es aquel hombre, entonces, hermanos, sale evidente que lo que enseñan no lo han entendido. Pueden predicar muy bien, pueden predicar que Dios es bueno, es misericordioso, que Dios perdona, pero cuando se trata de estar ante una situación, en lugar de aplicar lo que enseñan, hermanos, se les olvida y empiezan a condenar a la gente. Por eso dice que este hombre sabía, hermano, qué es lo que tenían que hacer, sabían qué es lo que tenían que, y dice, porque ellos lo predicaban, haciendo qué cosa, de la vida eterna, pero algo no entendía él, que era la vida eterna. Y dice el Señor, le digo, bueno, ¿qué has leído? ¿Qué has predicado? Perdón. ¿A qué respondiendo dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir entonces, hermano, que él carecía de amor. Que él carecía de amor. Qué tan importante es, a pesar de que él predicaba, en primera de Juan, verá en el versículo 5, 13, 6, y este es el amor a Dios, dice, y amarás sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces quiere decir que si algo no sabía él, era amar. Él predicaba la palabra, pero no amaba. No entendía qué era el amor al prójimo. Por eso los que predicamos, hermano, tenemos que entender que tenemos que tener amor por las almas. Tenemos que tener amor por el prójimo. Claro, hermano, usted sabe que en este tiempo hay gente que se va a hacer pasar por almas, por amor. Pero hay gente que viene a destruir a la iglesia de Cristo. No están dispuestos, ni se comportan como ovejas, hermano. Y uno tiene que decirle, no es así. Y no es porque uno no los quiera ayudar, sino porque ellos no se dejan ayudar. Y le dijo, bien has hecho esto y revivirás. Quiere decir que la vida de él, la vida de un predicador, hermano, la vida de un creyente que cree que conoce las Escrituras, tiene que estar basadas, que todo lo que aprenda, hermano, es que todo lo que enseñe debe de crecer en él, debe crecer en él el amor a Dios, el amor a las almas, el amor a Cristo, el amor al Espíritu y sobre todo modo el amor al prójimo. Entonces, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dice, ¿quién es mi prójimo? De repente él, hermano, él creyó que quién es su prójimo. O sea, de una manera no tenía un concepto claro de quién era aquel que tenía que amar. Pero él, queriendo justificarse, dijo, ¿quién es? Y él llegó preguntando, hermano, ¿qué es lo que haré para alcanzar la vida eterna? Mi Señor les estaba, lo que él quería comentarle era que si él sabía y entendía las Escrituras, ¿cómo es posible que no entendieran cómo, a través de qué cosas se alcanza la vida eterna? Ni tan siquiera había entendido el amor
el amor a Dios, el amor al prójimo. Él decía que amaba a Dios, él decía que amaba al Cristo, él decía que amaba al Espíritu Santo, él decía que amaba la palabra, pero no entendía el amor al prójimo. Hermano, respondió Jesús, le digo, respondió Jesús y le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales despojaron, hiriéndose, lo fueron y dejándolo medio muerto. En Jerusalén, hermano, este hombre venía de adorar a Dios. Quiere decir que Jerusalén era un templo, había un templo donde se ofrecía culto a Dios. Quiere decir, hermano, que otra de las cosas que ellos no entendieron, hermano, es que viene una persona de alabar a Dios, de adorar a Dios, y no entendía la palabra. Entonces quiere decir, hermano, que hay hombres adoradores que en realidad que no entienden lo que realmente hacen. Entonces yo le digo: mira, había este hombre que bajaba de Jericó, venía de adorar, pero no entendía lo que hace. Este hombre venía, hermano, y dice, y cayó en manos de los ladrones. Entonces miren que dice que cayó en manos de los ladrones. Qué tremendo es que hermanos, que un hombre venga, que dice que conoce la palabra, y otro hermano que dice que conoce, hermano, que es un buen adorador, hermano, y no conoce, y está pasando por situaciones adversas. Me llama la atención, hermano, que dice que cayó en manos de ladrones. Dios les estaba diciendo, hermano, que habían hombres que habían robado, claro, refiriéndose a ellos mismos. Proverbios 29, versículo 24. Dice: el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. La versión internacional dice: el cómplice del ladrón se hace daño a sí mismo, oye la maldición, pero no lo delata. Quiere decir entonces, hermanos, que una de las cosas que mi Señor le estaba diciendo, que habían caído en manos de ladrones, porque Él quería darle una enseñanza a este hombre, que se comportaba, hermano, como aquel que predica, se comportaba como aquel que adora. Él era un adorador, él era un buen predicador, pero les faltaba algo que no entendían, hermano, de lo que hacían. Quiere decir que ellos, cuando veían a un ladrón que está despojando a una persona, ellos no lo denunciaban. Dice que eran cómplices del ladrón, que le hacen daño a los demás. Y dice la Escritura, hermano, que el que es cómplice del ladrón aborrece su propia alma. No se compadece de los demás. No ayuda a los demás, sino que dice que también es parte de ser los ladrones. Hermano, quiere decir que quien no está denunciando, quien no está hablando, que a la palabra hay que obedecerla. El punto es, ¿qué es la obediencia, hermano? ¿A qué tenemos que obedecer? ¿Qué es lo que nos enseña a nosotros las Escrituras? Por decir, los que predicamos, hermano, y todos somos predicadores, no precisamente un pastor, no precisamente un apóstol, no precisamente alguien que está en un púlpito, sino todo aquel que lleva un mensaje a los demás, todo aquel que predica la palabra donde quiera que esté, debe de entender que la palabra, hermano, tiene enseñanzas.
Y una de las enseñanzas que nos hace, que nos atrae a nosotros los que estamos aprendiendo, es el amor a las almas, a compadecerse de los demás, no a condenar. La palabra no condena. El hombre es mismo es el que se condena por rechazar esas palabras. Pero Dios no condena. Por eso es grande misericordia. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor les estaba diciendo: mira, ustedes que es intérprete no han aprendido, no saben quién es el prójimo, no se ha aprendido a amar. Por eso la palabra prójimo significa el que te hace daño, el que te hiere, el que te lastima. Eso significa prójimo. Prójimo no es tu compañero, no es aquel el que te ama y tú le respondes con amor. La misma Escritura dice que ¿qué mérito tiene amar al que te ama? No, la palabra se cumple en el prójimo. ¿Cuál es el prójimo? Tu enemigo. Y tu enemigo significa el que te hace daño, no el que te aborrece, el que no lo puedes ver pero ni en pintura, sino aquel que vive haciéndote daño, o aquel que hace daño. ¿Qué hace daño? Aquel que no te hace caso. Pero acá dice, hermano, que el que es cómplice de los ladrones aborrece su propia alma. Porque hay predicadores, hermanos, que no se atreven a denunciar que eso está mal. Están viendo que le están robando a la gente y los predicadores apoyando que los están despojando del dinero. Como las iglesias encuentristas, hermanos, que nada más les quitan el dinero, les despojan de todo lo que tienen, y no hay un predicador que denuncie. Y ellos creen que están predicando la palabra, y ellos creen que, hermano, y aquí hay algo interesante, porque hay predicadores que creen que porque están predicando la palabra, hermano, que en vez de que ni es palabra de Dios, porque dice que su propia gloria buscan, creen que a través de ellas se están encontrando la vida eterna. Por eso dice que luego llegará, dice aquellos que llegarán delante de Dios y dirán: Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros. Y él dirá: no los conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué razón, hermano, no fueron conocidos? Porque ellos, hermano, mal usaron el evangelio. Cuando tenían que denunciar todo abuso hacia las almas, cuando tenían que denunciar, hermano, que la predicación, que la palabra de Dios es para bendecir y no para despojar al creyente, ellos no lo denunciaron, ellos no predicaron que la palabra de Dios es la bendición de Dios, que la palabra de Dios fue hecha para que el hombre alcanzara las promesas, alcanzaran las bendiciones, alcanzaran todo lo bueno de Dios, para poner al creyente en alto. El ministro, hermano, el ministro. Dios no hizo un pueblo por causa del ministro, sino Dios levantó un ministro por causa del pueblo. Entender que lo más importante en este camino es el pueblo. Por eso muchos ministros, hermanos, empezaron a quedar con lo que le pertenece al pueblo. Yo veo que un pastor, un ministro, lo que sea, un predicador, que no denuncia que la palabra de Dios es para bendecir, para enriquecer al pueblo, hablando espiritualmente, es cómplice. Porque una persona cómplice es aquel que no le importa las almas, no le importa la vida de los demás. Y dice aquí que se convirtieron en cómplices. ¿Por qué dice? Porque aborrecieron sus propias almas. Quiere decir que ellos no entendían. Quiere decir que ellos no entendían su condición de igual que aquel hombre de su prójimo. El que aborrece su propia alma desea morirse. El que aborrece su propia alma, quiere decir que en él no está haciendo función la palabra. Quiere decir, hermano, que desconoce el amor a Dios y desconoce la misericordia de Dios en su propia vida. Por eso no denuncia, hermano, este tipo de actos y se hace cómplice de aquellos que despojan a los demás.
maltratan a los demás. Ahí regresamos a Lucas 10, dice: aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo, y asimismo un levita llegando cerca de un lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino acerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, acercándose le vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los 2 les dio al mesonero y le dijo: cuídeme, y todo lo que gastes de más yo te pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que es el prójimo que cayó en manos de ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. ¿Qué es lo que ahora aquí, hermano, vemos de que una de las cosas de que Dios le estaba pidiendo a este levita? Ahora, ¿qué es un levita, hermano? Un levita es aquel que es, la palabra levita significa sujetado. Los levitas antiguamente eran los cuidadores del altar, eran cuidadores, hermano, que estaban a cargo del templo de Dios. Eran celosos de que el templo, hermano, no fuera a ser contaminado por aquellos a quienes solamente a los levitas se les había permitido ser los cuidadores del templo y nadie más. No podía tocar a alguien, un extranjero, no podía tocar al inmundo, hermano, que tocara las cosas sagradas de Dios. Entonces eso me enseña a mí que un sacerdote, hermano, me llama mucho la atención esto, hermano, porque acá dice ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? Y miren que los samaritanos allá, hermano, tenían un problema. En Oseas 7, versículo 1 al versículo 4, mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Y no considera en su corazón que tengo memoria de toda su maldad. Ahora le rodarán sus obras delante de mí están. Con su maldad alegran al rey, a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el fuego que cesa de avivar el fuego, después que está hecha la masa hasta que se va leudando. Quiere decir entonces, hermanos, que en Samaria era un lugar donde habían sacerdotes, donde habían levitas, donde en lugar de avivar el fuego, el amor hacia el Señor, cada día más lo apagaban. Y hacían, hermano, que estos hombres se torcieran doctrinalmente, porque dice que la masa leudada quiere decir, hermano, que es doctrina equivocada, es una enseñanza que no lleva a la bendición. Entonces quiere decir, hermano, que estos sacerdotes que estaban en Samaria, sus predicaciones, su enseñanza no era avivar el fuego, hermano, que se avivara el fuego del Espíritu Santo en la vida del creyente. A ellos más les importaban, hermano, quedarse con todo su despojo de ellos, aprovecharse de ellos, de tal manera, hermano, que hacían que les introducían una falsa doctrina, una falsa enseñanza en sus vidas. Por eso el ladrón, hermano, hace que cese el fuego. Un ladrón hace que cese el fuego. Y ya apagado, ¿para qué lo quiere? Y después les torcieron la doctrina de tal manera que fueron tomando lo que tenían de él. Tú estás inservible, dame todo lo que tienes. Por eso un hombre, hermano, que no denuncia lo que está mal, que no es así, que el creyente tiene que ser edificado, que el creyente tiene que ser bendecido espiritualmente.
hermanos, es un ladrón. Porque desconocen el poder de la palabra, conocen el poder de la doctrina, conocen la enseñanza de la doctrina. Entonces dice que son adúlteros, que lo hacen, que se dieron un horno de tal manera que hicieron cesar de avivar el fuego. Entonces quiere decir que una mala enseñanza apaga el fuego y los hace errar doctrinalmente. Por eso, hermano, dice que pasó por ahí un sacerdote. Aquellos que les sabías, hermano, fíjese, qué tremendo. Porque Dios hace que pase un sacerdote de Samaria. Y ese sacerdote es aquel que hacía apagarle el fuego. Estaba caído, hermano, este hombre, porque eran parte, porque ese sacerdote no lo denunció, porque ese levita no denunció lo que había pasado. ¿Por qué no digo dónde está el culpable? ¿Por qué, hermano? Porque ellos eran partícipes, ellos eran causantes de estos que le había pasado. Los ministros, predicadores que no avivan el fuego, el amor por Dios hacia Dios, hermano, es un ladrón. Y no le importan las almas. Ellos ven lo material, ellos ven que le pueden sacar, pero no les importan las almas. Hermano, qué tan importante es no agarrar, tener mucho cuidado con lo que se predica. Enseñarle las promesas de Dios, enseñarse lo que Dios quiere hacer en la vida de los demás. Qué tan importante es entender que nosotros los ministros, los que predicamos, hermano, no somos tan importantes como lo es el pueblo delante de Dios. Qué es lo importante que nosotros solamente somos canal de esa bendición. A mí me llama mucho, porque Dios me ha hablado mucho sobre este samaritano. Por eso yo veo, hermano, que si un predicador no va a alcanzar la vida eterna por ser el buen predicador, no lo creo yo, hermano. No lo van a aplaudir por ser un buen predicador, sino que los predicadores, la palabra culto, de hecho la palabra predicador significa presentador, y la palabra culto significa homenaje. Quiere decir que solamente nosotros somos presentadores de aquel que es el héroe, aquel que dio la vida, aquel que nos dio la libertad, el que realmente merece homenaje, aquel que merece realmente ser presentado como lo que es, como que le digo Dios a Moisés, ¿verdad? Porque uno me presentaste delante del pueblo como santo. Nuestro papel de los predicadores es presentar al Padre, presentar al Hijo, presentar al Espíritu Santo delante del pueblo, darlos a conocer, que ellos dependan de ellos. Ese es nuestro trabajo, porque aviva, hermano, la gloria del Señor desciende. De tal manera que es importante darles una buena enseñanza, que los lleve al temor, al conocimiento, a la sabiduría. Yo creo, hermano, que un predicador no va a alcanzar la vida eterna solamente por predicar. Yo creo que un predicador va a alcanzar la vida eterna por dar a conocerlo, por presentar el amor, por presentar la paciencia, por presentar el carácter de Dios sobre los pecadores, sobre aquellos que de una manera se arrepienten, hermano, y buscan la misericordia de Dios, a quienes presentarles a un Dios bueno, a un Dios misericordioso, a un Dios que se compadece de las almas, a un Dios que le da oportunidad a las almas. Hay que enseñar al pueblo a respetar a Dios, a temer a Dios por causa de hermano, de los juicios. Pero también hay que enseñar, hermano, que una falsa enseñanza que no bendice, sino que despoja al creyente, es un ladrón también.
Es un ladrón no porque le desquita, sino porque no denuncia. No denuncia, son participantes. ¿Cuántos hombres están de acuerdo que se maltrate a un creyente, hermano, bíblicamente, y que se les condene por tratar de hacer lo bueno? Es por eso que pasa por ahí un sacerdote, Dios probando a los ministros, probando su enseñanza. Dios probará la enseñanza de un ministro. ¿Cómo lo hará? Cuando alguien cae, cuando está herido, está lastimado, ¿cómo reacciona? De acuerdo a lo que ha enseñado. ¿Cómo reacciona de acuerdo a aquello que ha predicado sobre Dios? Ahí está su prueba, hermano. Por eso la prueba de un predicador hermano, es cómo reacciona ante aquel que necesita la ayuda. ¿Por qué no este sacerdote no lo ayudó? Porque a lo mejor algún día estuvo en su iglesia, ¿verdad? Y no se compadeció de él. Y como rechazó las enseñanzas, hermano, pues también dio por dado que cuando pedía una ayuda, pues no se la dio. Y por eso, hermano, también pasó ese sacerdote, aquel que se le había encomendado la doctrina, hermano, y vemos que se fue de largo. Se pasó de largo. Quiere decir que no le tomó importancia porque creía ese sacerdote que se lo merecía. Y luego pasa este ministro, hermano, se elevó, se sintió grande, incapaz de compadecerse por los demás, Por eso la palabra, el predicador debe de tener Mateo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Quiere decir entonces, hermano, otra versión dice, la enseñanza más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué debemos de estar nosotros enseñando? El amor de Dios, cómo ser justo y cómo agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que enseñar el amor a los demás, pero que también lo vean en nosotros. Hay que enseñar a ser justo, a ser igual con todos. ¿No saben que nos mandaron a enseñar el amor de Dios hacia el hombre caído, hacia el hombre, hermano, que necesita a Dios? Ya no oigo yo, casi no se oyen las palabras, vamos, arrepiéntete, todavía hay oportunidad, todavía hay tiempo de que Dios te tome. Simplemente, hermano, se predica, pero no se enseña ya la misericordia. Hay mucho, ya se les olvidó, por cuanto son pecadores, son eso, son lo otro. No les enseñan, hermano, a volver al Señor, no les enseñan que se arrepientan, no les enseñan que hay oportunidad, no les enseñan que todavía aún la misericordia de Dios, que Dios todavía, hermano, todavía hay tiempo de volver al Señor. Por eso en Mateo 12:7 dijo el Señor, si supieras qué significa misericordia y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Quiere decir que entonces que ese samaritano, aquellos sacerdotes, lo que estaban haciendo es condenar a aquel hombre, cuando ellos mismos fueron participantes de ese despojo. Hay ministros que desde arriba los condenan, hijos del diablo, y si no se arrepienten. Yo he visto, hermano, iglesias donde de un lado pasan a una persona y los exponen y le dice, a ver, confiesa tus pecados delante de todos, y los hacen confesar sus pecados delante de todos. Y ahora se van a estar allá, y ahora van a estar castigados. Y los ponen allá sabiendo que son de gran pecado. No se pueden juntar con los santos porque son grandes pecadores. Son sacerdotes
Ellos son sacerdotes de Samaria, que no conocen el amor de Dios. Los sacerdotes de Samaria eran hombres que participaban, estaban de acuerdo que a una persona le fuera mal. Ellos no amaban a las almas, ellos participaban creyendo que estaba bien lo que les pasara. En lugar de compadecerse, se alegraban, hermano, de que les fuera mal a los demás. ¿Por qué? Porque no les hicieron caso a su predicación. 6:6 dice en Oseas: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Conocimiento de su misericordia y no sacrificios, no dar un esfuerzo con tal de agradar a Dios. El no enseñar la misericordia, la justicia y la fe es no compadecerse de los demás, hermano. Y dice, y ellos viven condenando y buscando, hermano, o sea, buscando su mal, no buscando su bien. Pues la palabra, hermano, usted sabe que la palabra, mire, la palabra fue enviada para sanar. La palabra tiene poder para sanar heridas, tiene para restaurar el corazón, tiene el poder. Porque ese sacerdote que predicaba se le olvidó, hermano, que la palabra tiene poder y que lo que se predica es sanidad. Porque mi Señor Jesucristo, hermano, fue y sanó a la gente. ¿Por qué? Porque ellos tenían el espíritu, lo tenían apagado. Si algo eran expertos en Samaria, eran en apagar el espíritu, eran expertos en apagar el fuego del Señor, hermano, con una doctrina torcida. Hermano, ¿por qué? ¿Acaso no tenían poder para curarle las heridas a este hombre samaritano? A este hombre, vean lo que dice en Lucas 4:18. Y el Señor dijo: a mí me enviaron a sanar. Y el Espíritu está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a libertar y a pregonar libertad a los cautivos y a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor. ¿Qué es lo que estaba diciendo? ¿Acaso ese sacerdote no sabía que la palabra tiene poder para sanar, para levantar? No quiso ni orar, no quiso ni interceder, no quiso nada. Simplemente pasó de largo. ¿Por qué razón? Porque tenía el espíritu, lo tenía apagado. El fuego del espíritu lo tenía apagado. Ya no ardía por amor a los demás. Simplemente son predicadores, pero ya no se compadecen de las almas, ya no se compadecen de aquellas personas del mundo que necesitan al Cristo. Hermano, dice que pasa y luego pasa un levita. Pasa un levita. La palabra significa que eran adoradores del altar. Desafortunadamente, hermano, existen hombres de la alabanza con demasiada soberbia, con demasiada grandeza en sus vidas, llenos de fama, llenos de ego, que perdieron la humildad ante el pueblo del Señor. Por ser conocidos en los medios, en las redes, se elevó mucho su vanidad. Usted sabe que si algo hizo la caída del querubín fue su vanidad, su hermosura, su fama. Hay que decirle a los ministros del altar: tengan mucho cuidado con la fama, tengan mucho cuidado, hermano, con la vanidad, porque los volverá a ser soberbios, altivos. Hermano, aquel ministro, aquellos adoradores del altar que no tienen humildad para con el pueblo. ¿Saben por qué? Porque un adorador, hermano, alguien que está en el altar, al menos dice en Hebreos, estos sacerdotes del altar fueron puestos, hermanos, para clamar. Todo sacerdote, dice en Hebreos 5,
tomado desde los hombres, constituido a favor de los, dicen, lo que Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestren pacientes con los ignorantes y extraviados, pues Él también está rodeado de debilidad. Por esta causa de ella, dice, se ofrecen por los pecados por sí mismo, como también por el pueblo. Quiere decir que un adorador, un ministro de la, todos que son adoradores, intercedemos, somos intercesores, que pedimos, hermano, misericordia, que pedimos perdón, que pedimos, que hermano, que Dios se compadezca del pueblo y de tal manera que a través de ellos descienda la presencia de Dios. Pero los que tienen que consagrarse a Dios, los que tienen que pedir, hermano, que Dios perdone el pecado del pueblo, que Dios tenga misericordia del pueblo, hermano, es los adoradores del altar. Decirle, Padre, perdóname. Pero hay quienes, hermanos, solamente se subieron a cantar, pensaron de que esto es lo bueno, de agradable. No, la gente del altar, hermano, son intercesores, se supone que son los misericordiosos, a figura de David. Tienen que tener un corazón conforme al corazón de Dios, tienen que saber a pedir por los necesitados. Qué triste que haya gente de la alabanza, gente, hermano, que son músicos, que cantan y son soberbios, altivos, que no se compadecen, hermano, ni les interesan las necesidades de los demás, a pesar de que ellos, su función principal es interceder por las almas, para que Dios tenga misericordia, se derrame, haga la bendición, Dios se compadezca, hermano. Pero cuánta gente del altar es soberbia, es altiva, es arrogancia. Adoran a un Dios humilde siendo altivos, siendo arrogantes. Perdieron la humildad ante el pueblo por ser conocidos por los medios, hermano. ¿Por qué razón? Porque los levitas eran los que edificaban el templo, los encargados de todo lo sagrado de Dios. Estos levitas se pasaron, hermano, y no se detuvieron ¿por qué no se detuvieron? No hace cosa que se contaminen. Ellos no se mezclan con la gente pecadora porque son santos. Ellos no se mezclan con la gente porque no hace cosa que los contamine. Ya vas a ver grupitos de la alabanza, hermano, distanciados del pueblo. ¿Acaso no les enseña, hermano, que los de la alabanza deben de ser gente humilde, que ayude al pueblo, porque son los intercesores del pueblo? Dios bendiga al pastor Edgar Illescas, que Dios me los guarde. Muchas gracias a los hermanos que nos sintonizan, que Dios me los guarde, de aquí de Mérida, Yucatán, que Dios me los guarde. Muchas gracias, pastor. Hermano, ¿cuánta gente, hermano, no entiende que un adorador tiene que ser humilde con el pueblo? Son aquellos que intervienen para que Dios se derrame, la gloria de Dios se derrame. Quiere decir, hermano, que estos levitas no se acercaron a este hombre. ¿Por qué? Porque se iban a contaminar. Para ellos eran hombres completamente idolátricos. Qué tremendo que los de la alabanza, hermano, no sepan ser humildes, no sepan tratar al pueblo. Pero acá dice que los samaritanos, hermanos, historialmente eran idólatras, ofrecían cultos idolátricos. Dice, y buscando un poquito en historia, dice que en la tierra de Samaria abundaban mucho los animales salvajes y los leones. Quiere decir entonces, hermano, de que ahí había mucha tentación, había muchas maneras de caer, muchos comportamientos que no son correctos. Fíjate que los samaritanos, hermanos, su culto a ellos practicaban un culto mixto, porque su culto de ellos, el Dios que había en Samaria, hermano, era el Dios Júpiter. Y el Dios Júpiter era el Dios de los extranjeros. Quiere decir que ellos miraban a estos, tanto el sacerdote como el levita, miraban a este otro hombre caído como un extranjero. Los mismos samaritanos, hermanos, dice que afirmaban ser parentesco con los judíos, llamaban hermanos. Ese samaritano, hermano, es figura de Cristo.
en la figura del Hijo de Dios. Este samaritano, hermano, que pasó, era un sacerdote, no lo ayudó porque había rechazado su enseñanza, porque lo habían dejado así. Este levita lo rechazó, hermano, porque no adoraba a Dios. Lo sacaron porque podía contaminar el templo. Hermano, pero a mí me llama mucho la atención que el samaritano le enseñó a este hombre caído que Dios no rechaza y que Dios tiene misericordia. ¿Acaso el sacerdote no debió haber enseñado que Dios es bueno y misericordioso? Porque lo enseña la palabra. Dios le mandó que enseñara el amor, que lo presentara como un Dios amoroso, que un Dios compasivo, que Dios todo lo perdona. ¿Acaso Dios no entendió ese sacerdote que escrito está que Dios vino por los arrepentidos de corazón, por Dios vino a ayudar a aquel caído, a aquel que busca la ayuda? ¿Acaso no debió haber enseñado el sacerdote que Dios es bueno, que Dios todavía hay tiempo para volver al Señor? ¿Acaso no sabía este levita que era intercesor delante de Dios, que era un adorador de un Dios de misericordia, que Dios se compadece de aquel que lo busca, que aquel que confiesa y se aparta alcanza misericordia? Ellos no lo sabían. Y este hombre, este intérprete de la ley, era un hombre predicador y era un hombre adorador. Y no entendió quién era su prójimo. Pero cuando entendió este samaritano, cómo Dios había sido con él, cómo el Cristo había sido con él, él entendió quién era su prójimo. Por eso a nosotros, cualquiera que seamos, nunca se nos debe de olvidar de dónde Dios nos sacó y por causa de su misericordia estamos de pie. Cuando Él dijo, vayan y aprendan misericordia, quieren los sacrificios, hermano, ¿quién te ha enseñado a ti misericordia? ¿Quién es el único que enseña misericordia? El Padre. Quiere decir, hermano, que este samaritano le enseñó a este hombre que Dios no rechaza. ¿Por qué? Porque Dios así lo había tratado a él. Y este samaritano entendió que un tiempo era idolátrico, que él se comportaba como que no lo conocía, porque se dice que era el Dios de los extranjeros, hermano, que era pecador, que hacía las cosas mal, pero que cuando conoció al Dios verdadero, Dios tuvo misericordia de él, se compadeció de él y entendió que hermano, que Dios no rechaza un corazón contento y humillado, y que entendió que Dios es bueno, hermano, y misericordia. Por eso, ¿quiénes pueden compadecerse de la vida de los demás? Aquellos a quienes Dios, hermano, los ha perdonado, a quienes Dios les ha cuidado sus heridas, a quienes han pasado, hermano, han sido lastimados, han sido golpeados, pero ellos andaban buscando qué es lo que quería este hombre, llegar a la vida eterna, y entendió Dios cosas, que no es por ser un buen predicador se alcanza la vida eterna, que no es ser por un buen adorador se alcanza la vida eterna, sino por compadecerse por los de los demás. Este samaritano él estaba buscando arrepentimiento. Por eso él era un idólatra, era un hombre pecador, andaba entre las tentaciones, hermano, porque eso es lo que había en Samaria, se comportaba pero cuando él entendió quién era su prójimo, digo, yo voy a hacer obras dignas de arrepentimiento, y las obras dignas de arrepentimiento son las que la llevaban al reino. ¿Y cuáles son las obras dignas de arrepentimiento que te llevan al reino? Tener misericordia de los demás. Como Dios te ha tratado a ti, también tú trata a los demás. Andaba buscando hacer obras dignas de arrepentimiento. Entendió que la vida eterna no se gana predicando sin misericordia. No se gana por ser un cantante, si no es humilde con los demás.
entendió aprendió que Dios es bueno y misericordioso, lo aprendió de rodillas, humillándose del Señor. Y por eso le digo, ve y haz tú lo mismo. Ten tu misericordia, como el Padre ha tenido contigo misericordia. Él entendió, hermano, que para alcanzar el reino tenía que humillarse. Él entendió, hermano, que él quería buscar hacer obras dignas de arrepentimiento. Por eso, una de las cosas que hizo él, dice, cuando él estaba allá, dice, el bendito. Hermano, él le dijo, cuando llegó delante del Señor, hermano, venid benditos de mi Padre, dijo el Señor, ¿verdad? Dice que vendrán las ovejas y reunidas delante de él todas las naciones, Mateo 25, 32. Y se apartarán los unos como el pastor a las ovejas, los cabritos, y los pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fuiste forastero, y me recogiste. Estaba desnudo y me cubriste. Estaba enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de comer? ¿Y cuándo fue que te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te tuvimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey y les dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de mis hermanos pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Por qué? Cuando Dios le dijo entonces, haz tú lo mismo, entendió que un día él estuvo lleno de necesidad y alguien lo trató bien, el Cristo lo trató bien. Alguien tuvo una necesidad cualquiera de estas, hermanos, pero ahí estuvo el Padre buscándolo. Tú debes de tratar, no compararse con tu hermano, sino como Dios te trató a ti, porque hay gente es así también. Es que como tú no me trataste así y vino otra persona y me trató así, no es así, porque entonces eso no sería. Sino como el Padre te trató a ti, así ve, tú trata a otro, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque él entendió quién era su prójimo. Es que él entendió que para alcanzar la vida eterna, él comprendiera como el Padre lo había tratado a él. Y él comprendió que la vida eterna no se alcanza por ser un buen predicador, sino por amar a las almas, por compadecerse de las almas. Él entendió que no es por ser un buen adorador, sino por ser un buen cantante, sino porque es humilde y también vive intercediendo por las almas, pide que Dios derrame, que Dios iba perdonando por las almas. Que Dios tenga misericordia y se derrame en un culto, se derrame delante de la presencia de Dios, porque de eso se trata, ser intercesor, hermano, pedirlo por los pecados, llorar, gemir. Eso es un adorador. Por eso el adorador no es el que está en un altar, el adorador es el que está en lo íntimo, porque lo que se hace en lo oculto, en lo privado, Dios lo manifestará en lo público, Dios lo manifestará delante de los demás. El adorador no es aquel que se para y canta, no es aquel que empieza a tocar, no. El adorador es aquel que está siempre intercediendo por las almas, pidiendo por ellos, siendo humildes, siendo sencillos delante de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque hay hombres que no entienden que para alcanzar la vida eterna se necesita enseñar. Si el amor a Dios, el buen samaritano es aquel que comprende que como el Padre te ha tratado a ti, así tratas tú a los demás. Un buen samaritano es aquel es lo que era antes, que no entendía y que ahora ayuda a los demás.
a buscar el camino, a meterlo al reino, a sanarlo, a tratarlo como el Padre lo trató a él. Si algo no se te debe de olvidar, pueblo de Dios, es como Dios te ha tratado a ti cuando pecas, cuando caes, cuando te equivocas, cuando fallas. ¿Cómo el Padre te trata a ti? Podrás ser el muy predicador, podrás ser el muy adorador, pero si tú no entiendes la misericordia de Dios, el amor de Dios sobre tu vida, no podrás compadecerte, no podrás tratar a los demás como Dios te ha tratado a ti. El buen samaritano es aquel que aprendió a hacer la voluntad de Dios. El samaritano hacía la voluntad de Dios, hacía obras dignas de arrepentimiento para alcanzar el reino, predicaba con amor, adoraba con amor. A él no le importaba el poder, sino que agradar al Padre. A él no le importaba la fama, sino agradar al Padre. Porque es por su misericordia para no condenar a los demás. Por eso la enseñanza va acompañada de misericordia. La adoración va acompañada de misericordia, porque es sentar y pedir por los demás. Cuando veas que una persona necesitada de Dios, compadécete, porque algún día tú también tuviste necesidades de Dios. Ese es un samaritano que mete y ayuda y que intercede y que le predica con amor, que le enseña con amor y no lo condena. Entre más sabe un predicador, entre más sabe alguien de la palabra, más sencillo es. Y los adoradores, entre más estén de la presencia de Dios, más humildes son. Un hombre que se compadece de los demás es aquel que viene de un pasado donde fue lastimado, un pasado donde era pecador, un pasado donde no se le olvida que no era nadie antes de venir a Cristo, y cómo Dios fue bueno con él, cómo Dios lo trató para de una manera estar hoy delante del Señor. Así también trata tú a los demás. No te sientas que sepas muchos, no te sepas que siempre que eres un excelente cantante, sino siéntete, ser privilegiado que el amor de Dios está contigo. En lugar de apagarles el fuego, avívales el fuego. Enséñale la sana doctrina. Hermano, que Dios te bendiga esta mañana. Camina con el Señor, levanta el ánimo de los demás como Dios te lo levantó a ti. Ayuda a los demás como Dios lo ha hecho contigo. Tú ya sabes que es estar en el pecado, tú ya sabes que es estar caído. Ayúdalos. Levántate juntamente con ellos. Pero que la predicación y la adoración no haga que condene la vida de los demás y hagas pensar tú que por eso que se merecen lo que tienen. Porque si no somos participantes de aquellos que lo hacen, y de si es que aborrecemos también nuestra alma y somos participantes, también se nos es considerado ladrones. Que Dios bendiga esta mañana tu vida. Mande sus comentarios, estaremos orando por ustedes, hermano, y sé un buen hijo de Dios, un buen samaritano, porque el Cristo es el buen samaritano, aquel que se compadece, aquel que levanta al caído, aquel que intercede por el caído, aquel que le pone aceite, aquel que le pone la gracia de Dios sobre su vida. Que Dios bendiga tu vida esta mañana, que Dios me los guarde. Y estamos, también le digo, hermano, que ayúdenos a compartir, pónganle like a la página para que les llegue directamente esta información. Les esperamos el jueves, hermanos, a partir de las 7 de la mañana. Y también esperando, hermano, que prontamente ya estaremos subiendo a esta plataforma, hermano, humildemente, unos cánticos que Dios nos ha revelado. Y si a lo mejor puede ser antes del jueves, estaremos ya subiendo una canción que humildemente presentamos delante de ustedes, una gracia que Dios nos ha dado para ser de bendición de sus almas. Que Dios me los bendiga y muchas gracias por ponernos atención. Que Dios me los bendiga.